¿Cómo ahorrar muchísimo dinero con calentadores de aguas solares? Quédate aquí y descúbrelo con nosotros. ¡A un lado que va a estallar! ¡Oh, Dios! ¿Qué es esto? Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, bastante bien. Bienvenidos a esta nueva clase gratuita. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo ahorrar muchísimo dinero por medio de calentadores de aguas solares. Pero antes de empezar esta clase gratuita del día de hoy, quiero agradecerte muchísimo por todo el apoyo que me estás brindando, por el like, el comentario. He tenido la oportunidad de conocer personas en Estados Unidos, México, República Dominicana. Esas personas están inscribiendo en nuestro curso de energía solar fotovoltaica y reclamando su beca del 80%. Quiero agradecerles a ustedes muchísimo por irme permitiendo crecer mucho aquí en YouTube y seguir progresando en mi vida. Entonces, muchísimas gracias a ti que estás aquí en este video del día de hoy. Bien, resulta que los calentadores de aguas solares son una berraquera de equipos. No necesitan electricidad y podemos calentar agua por medio de los rayos del sol. En los rayos del sol vienen dos tipos de energía. Viene la energía térmica, que es el calor, y viene la energía lumínica, que es la luz. En nuestro curso de energía solar fotovoltaica hemos estado viendo principalmente la energía lumínica, porque los paneles solares fotovoltaicos utilizan el fenómeno fotovoltaico para generar electricidad por medio de la luz que viene en los rayos del sol. Estos calentadores solares utilizan el calor que llega en los rayos del sol. Calientan estos tubos por donde va a circular agua. Esa agua se va a calentar, se va a almacenar en este tanque adiabático, que básicamente un tanque adiabático, ¿qué es? Es un tanque que tiene un cubrimiento especial para que se conserve el agua caliente en este tanque. Bueno, estas son las partes más básicas de nuestro calentador de agua solar. Tenemos el tanque adiabático, pues tiene una capa aislante, adentro se va a almacenar el agua. Tenemos la tubería de ingreso del agua, pues el agua ingresa fría, a temperatura ambiente, baja por esos tubos se calientan durísimo, están fabricados de unos materiales especiales. El agua caliente sube de nuevo, se almacena en el tanque y cuando la necesites pues abres la llave abajo en la ducha y te llegaría tu agua caliente. Pero ¿por qué vamos a ahorrar muchísimo dinero con estos tanques, con estos calentadores solares? Pues muchas personas lo que utilizan son calentadores eléctricos y esos calentadores eléctricos consumen energía que da miedo, muchísima energía. Hace unos días tuve la oportunidad de visitar una casa en donde tienen un proyecto solar. Tienen su nevera, sus luces, sus cámaras funcionando con paneles solares y tienen solamente con la energía de la calle un calentador de agua eléctrico y pagan un poco de plata por bañarse 2 veces al día con un calentador de estos. Resulta que ese calentador es de muchísimo consumo, consume 50 amperios a 220, increíble, yo no lo podía creer. O sea, unos 11 kilovatios por hora, wow, porque es que ese calentador es rapidísimo, o sea, lo prenden y a los 30 segundos el agua ya está para pelar pollos. Entonces, hicimos el análisis de consumo, que se bañen 2 veces al día, que es lo que están utilizándolo en estos momentos. Cada vez 15 minutos, 30 minutos, entonces están al día consumiendo 5.500 vatios al día, o sea, 5.5 kilovatios. Si hacemos el ejemplo con pago en dólares, mis amigos de Estados Unidos, los que he conocido por aquí por YouTube, me han dicho que el kilovatio en Estados Unidos está como en $0.5. O sea que si utiliza o si consumen al día 5.5 kilovatios usando este calentador media hora, estarían pagando $2.7 diarios de energía y al mes estaríamos hablando de $82. Imagínense, $82 de energía solamente por el calentador eléctrico. Este es el calentador que podríamos reemplazar, es un calentador solar
que puede suministrar 125 litros para bañarse 2 personas. Imagínense que con este se baña una persona 2 veces al día, con este pues se bañan 2 personas. Y este calentador, pues ya vimos cómo funcionaba. Básicamente llenamos el tanque de agua al clima, esa agua desciende por los tubos y cuando se calientan los tubos vuelve a subir y comenzamos a hacer el ciclo de elevación de la temperatura del agua. Entonces ya por gravedad bajamos el agua caliente. Pero aquí es donde viene lo más bonito de esto. Miren, este calentador eléctrico al mes consume $82. O sea que al año estaríamos hablando casi de $1000. $1000 que están pagando anuales por utilizar el calentador eléctrico. Un poco de plata. Y el calentador solar puede costar más o menos unos $1400 instalado. Bueno, las condiciones de la instalación varían, ¿no? Pero aproximadamente, digamos que fueran $1500. Y la vida útil son 15 años. Si hacemos la comparación de cuánto estás pagando al año con un calentador eléctrico normal, pues recuperaría la inversión en menos de 3 años. En 2 años o en menos de 2 años estaría recuperando la inversión. Y si el calentador solar te puede durar más de 15 años, pues es una inversión muy viable, Este calentador no utiliza electricidad, el mantenimiento básicamente es lavado. Entonces es una inversión que vale muchísimo la pena. Recuerden que el principal consumo que podemos tener en nuestros hogares de electricidad pueden ser por calentadores eléctricos de agua o por aires acondicionados. Y aquí el día de hoy has conocido la solución para no utilizar más ese calentador eléctrico que te va a consumir muchísima energía, te va a tocar pagar muchísimo en tu factura. Reemplázalo por un calentador de agua solar. ¿Cómo se seleccionan? Básicamente dependiendo de la cantidad de personas que vivan en el lugar. Si por ejemplo viven 2 personas, más o menos cada persona puede consumir 60 litros de agua caliente al día. Entonces 2 personas estarían consumiendo 120 litros. Si son más, pues seguimos aumentando. Hay calentadores de 200 litros, de 300. Entonces dependiendo de la cantidad de personas que se bañen, asimismo, esa es la capacidad del calentador. Muchísimas gracias por haber participado en este video. Recuerda que estamos en nuestro curso de energía solar fotovoltaica y puedes reclamar tu beca del 80%. Recuerda que con nosotros puedes comprar equipos de energía solar acá en Colombia y si estás por fuera de Colombia puedes cotizar una asesoría para que vuelva a realidad el sueño de tener tus paneles solares en tu casa. Recuerda darle like a este video con la mejor energía y seguirnos apoyando para poder seguir sacando más material los martes, jueves y sábado. Muchas gracias.